gente, aquí Deyandro con ustedes tras una larga espera que por fin ha terminado. Os traigo hoy el segundo episodio de los Skyworld. Todo este tiempo ha permitido a los aliens del episodio anterior experimentar, y si bien en el Skyworld de la sabana le gustaba mucho tomar el sol con el sabroso aroma al macóquero, a uno de ellos le dio una insolación mientras al otro el elefante lo pisó. Por ello, esta vez han apostado por algo un poquillo más tranquilo y sombreado. Y es que, tal y como la suscriptora Eva acertó, se han virado los tres a la selva tropical. Una vez llegaron, fliparon por cómo las condiciones con respecto a la sabana habían cambiado. Para empezar, no había ni un solo día en el que no parase de llover. Y junto con la temperatura que de día de los 20 grados rara vez bajaba, hacía que hiciese una humedad bochornosa que la podían cortar hasta con sus pestañas. Esta selva, categorizada con las letras AF en la clasificación climática de Köppen, curiosamente mantenía su estabilidad prácticamente de forma anual, es decir, no había estaciones marcadas como en cambio sí pasaba en el clima de sabana. De hecho, hacía más frío entre el día y la noche que entre agosto y febrero, por poneros un ejemplo, aunque si esta estacionalidad era ligeramente marcada, pasaba a clasificarse como AM, o lo que es lo mismo, selva monzónica, caracterizada por una estación algo seca y otra huracanada. Pronto, nuestros amigos los aliens notaron que se debía a la latitud donde se encontraban, pues algo que define a las selvas tropicales, aparte de su enormérrima biodiversidad, es su posición ecuatorial, que por si no lo sabíais, el sol ahí da de lleno, sin verse apenas afectado por la curvatura de la Tierra, lo que permite que haya una buena y calentita temperatura prácticamente inalterable durante todos los meses del año, apoyada por factores atmosféricos como son las presiones, que por ser bajas permiten que las nubes liberen todas sus sustancias ya que no se sienten tan apretadas. Sin embargo, cabría pensar que entonces, una vez vaciadas, no volvería a llover más. ¡Error! Pues como el sol es tan majete, aquí entraría el factor océano, cuya agua no dejaría de evaporarse, por lo que las nubes rápidamente se repondrían y ¡venga! A llover noche y día. De esta forma, esta gran fuente de sol, junto a la elevada humedad y al rico calorcito, pero sin que llegue a abrasar, forman el cóctel perfecto para que crezcan nuestras amigas las plantas. Y mira tú si crecen las condenadas. Estos aliens inexpertos las dejaron en el Skyworld descontroladas. Y tal y como podéis ver, en poco tiempo, o sea, unos 100 añitos en términos de arbolito, les creció un bosque bien maduro con casi todo el suelo pelado, pero con arbolacos de hasta 50 o más metros de alto, con sus vástagos intentando crecer desde el oscuro sotobosque entre sus ramas, y miles de plantas oportunistas que, al encontrar tanta sombra en el suelo, solo les quedó otra que trepar a lo más alto de la bóveda forestal, bien colgando de esta como las lianas, o haciendo crecer sus raíces, como helechos, bromelias u orquídeas, sobre la corteza de estos titanes de hojas y madera, siendo por ello bautizadas como plantas epífitas, algunas incluso parásitas. Además, todo lo anterior combinado sustenta a una enorme diversidad de especies animales, muchas de ellas terrestres, pero la mayoría arborícolas o acuáticas. Bien por la mayor cantidad de alimento, o bien por la gran protección que pueden ofrecer frente a los depredadores. No obstante, algo llamó mucho la atención de estos aliens. Resulta que en sus registros de la Tierra actual casi no hay selvas con esta configuración vegetal, sino que la mayoría son marañas de plantas ni tan altas ni con bases tan peladas,
Pero es que al parecer, gente, cuando la selva está tan caótica y asalvajada, con árboles no muy altos y cierta abundancia de sol bajo sus ramas, que permite al sotobosque crecer por donde le dé la gana, no es selva a lo que deberían referirse, sino a jungla, es decir, a la selva en su etapa inmadura. Y si bien en el pasado estas junglas no eran tan frecuentes, en la actualidad han aumentado. Pues adivinad quién la ha estado liando. En efecto, los humanos. Y es que si ya de por sí tanta humedad, calor y plantitas tiene consecuencias para el suelo nefastas al hacer que éste sea muy pobre en nutrientes, bien porque todo se pudre súper rápido o es absorbido por las plantas en menos que canta un gallo, con la deforestación, los titanes de 50 o más metracos cayeron, terminando así su dominio y toda la estabilidad que en la zona donde llevaban siglos viviendo habían generado, dando paso así a las especies más adaptables y generalistas capaces de crecer rápidamente en el suelo, ahora alterado por la luz que antes nunca habría llegado y cuya carencia de nutrientes se ha agravado por nosotros haberlo dejado agotado, afectando así a miles de especies de plantas, hongos y animales que requerían esta estabilidad milenaria para sobrevivir. De todas formas, la jungla no es sinónimo de poca biodiversidad, sino de una alta riqueza de especies también, pero distinta a la presente en la selva tropical. De hecho, la conversión de la selva madura a la jungla o selva inmadura es un proceso frecuente y natural, pues o bien los árboles mueren de viejos, o es llevada a cabo por la megafauna, como en África y en Asia, y antiguamente también en Sudamérica antes de extinguirse, ya que al abrirse paso o comerse la corteza, los árboles mueren y caen, creando claros en el bosque que las plantas oportunistas aprovechan para crecer. Aunque bueno, estos claros no son a escalas tan masivas como cuando talamos nosotros la selva, sino más bien locales y puntuales. De ahí que su efecto no sea perjudicial, sino más bien algo necesario en la continua regeneración vegetal, pues esta nueva jungla con el tiempo volvería a ser selva madura. En fin, gente, que esto sería todo del episodio de hoy. Espero que os haya encantado y que estéis yendo ahora a algún vivero a comprar a un Groot o algo. Dadle like al vídeo y comentad para hacérmelo saber. Y suscribíos para no perderos el próximo clima que por aquí se tendrá a caer. Los aliens y yo nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.